Vamos ahora a construir nuestros instrumentos con los cuales vamos a explorar las variables y las características de las variables que son el propósito de nuestra investigación, pero también vamos aquí a tratar de construir la hoja de concentración de los datos u hoja de recolección de información. Quiero regresar un poco al procedimiento que ya vimos anteriormente para construir el cuadro de operacionalización de las variables. Tenemos ya un planteamiento del problema, que en este caso era buscar el impacto que tiene la publicidad de alimentos chatarra en los hábitos alimentarios de niños entre 5 y 11 años de edad. Derivamos una hipótesis en base al conocimiento de nuestra situación problemática, tanto de manera intuitiva como desde el punto de vista de nuestro marco teórico. Y propusimos los objetivos hacia los cuales nos estamos dirigiendo. De todos estos elementos identificamos nuestras variables fundamentales. En este caso, la exposición a la publicidad y los hábitos alimentarios. Estas variables las trasladamos a los cuadros de operacionalización de las mismas y en el primer caso vimos que nuestras variables admitían algunas características mucho más específicas a las que llamamos dimensiones. Las definimos desde el punto de vista conceptual, también desde el punto de vista operativo a través de un indicador. Vimos el tipo de variable y en este caso también hablamos de estándares. Otras variables son más simples y se definen conceptualmente de manera directa, como la edad, la fiebre o la ocupación. También las definimos desde el punto de vista operativo, hablamos del tipo de variable y de la escala de medida. Una vez teniendo mucha claridad sobre nuestras variables, una vez teniéndolas ya todas dentro de los cuadros de operacionalización de las variables, estamos ya en posibilidades de construir los instrumentos adecuados a partir de las técnicas de recolección de los datos. Hemos mencionado que hay muchos tipos de instrumentos. La entrevista, la observación y el cuestionario son los más frecuentemente utilizados, pero hay otros muchos. Aquí, a manera de ejemplo, vamos a hablar de la construcción de un cuestionario de la manera más simple. El cuestionario debe ser creado en un documento que tenga una apariencia formal. Debe tener un título, que generalmente es el título de la investigación, como encabezado. Y debe tener un primer párrafo que sea un mensaje hacia las personas a las cuales se le va a entregar el cuestionario y que son quienes lo van a contestar. Un primer apartado, el cual está en letras rojas, son los datos generales de identificación: el nombre, la edad, la fecha, el sexo, el grado escolar, los ingresos familiares mensuales familiares, el domicilio, el peso y la talla se convertirán cada uno en variables. Son variables que generalmente están presentes en todo tipo de investigación y a las cuales habitualmente llamamos variables universales. Son variables simples que no requieren de la creación de dimensiones. Pero una de las variables fundamentales que identificamos para el ejemplo que estamos manejando es la exposición a la publicidad en los últimos 3 meses. Y aquí que para explorar esta variable estamos haciendo 3 preguntas. En la primera se dice o se pregunta si es frecuente que los niños pequeños después de sus labores escolares vean televisión. Y la pregunta específica es ¿cuánto tiempo al día pasa su hijo viendo programas? Y hay 2 respuestas predeterminadas: más de 2 horas, menos de 2 horas, para que elija el encuestado aquella que le parezca la más correcta. Aquí tenemos otras 2 preguntas sobre la misma variable. Los mensajes publicitarios relacionados con comida chatarra que se emiten en una hora de cualquier programa televisivo dirigido a niños
de menos de 12 años son entre 8 y 12. De acuerdo a esto, su hijo ve en un día menos de 8, entre 8 y 20, más de 20. La tercera pregunta explora otro aspecto de la misma variable y existen también 3 opciones a manera de respuestas de las cuales habrá de elegir una el encuestado. Una vez agotadas las respuestas para esta primera variable, aquí pusimos solamente 3, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser las que sea, y pueden ser más de 3 opciones de respuesta, pero una vez que hemos terminado con la primera variable, pasamos con la segunda variable. En este caso son los hábitos alimentarios. Y aquí tenemos 4 preguntas. ¿Cuántas comidas formales realiza su hijo en un día habitual? Y hay 3 posibles respuestas. ¿Cuáles son los ingredientes principales que componen las comidas que su hijo ingiere? 3 respuestas. ¿Considera que en los últimos 3 meses su hijo ha comido? 3 respuestas. ¿Y podría atribuir los cambios alimentarios a que su hijo esté expuesto a la publicidad relacionada a la comida chatarra? Solamente hay 2 respuestas. Supongamos entonces que solamente teníamos 2 variables principales. Supongamos que hemos agotado en 7 respuestas la exploración de las 2 variables. Entonces tenemos al final, si es que hemos entrevistado, si es que hemos encuestado a 50 individuos, pues tendremos 50 entrevistas o 50 encuestas ya contestadas. Esto es una gran cantidad de datos y es necesario tener o pensar en una hoja concentradora de todos esos datos. Para irla creando, pues es necesario ver este formato. Aquí tenemos hoja de recolección de datos y en la primera columna de la extrema izquierda contendrá el número progresivo de cada uno de los encuestados o cada uno de los entrevistados. Y el primer apartado, llamado datos generales de identificación, consta de 2, 4, 6, 7 términos que se convierten en 7 variables: nombre, edad, sexo, peso, talla, domicilio e ingreso familiar. La siguiente variable, ahora de las variables principales, es la que tiene que ver con la publicidad y tiene 3 preguntas. Y la última variable, también principal, son los hábitos alimentarios y tiene 4 preguntas. Esta hoja de recolección de datos puede hacerse de manera manual, pero puede también utilizarse una hoja de cálculo de Excel o la misma página de captura de datos de los programas estadísticos electrónicos tales como el SPSS. Esta hoja que concentra estos datos será la hoja de insumos que nos permitirá ir a una fase posterior, una vez regresados del trabajo de campo, para el procesamiento de la información.